Seguimos aquí abriendo la mañana hoy jueves y en este momento recibimos nuestro segmento de cada jueves, Hablemos de Salud en Abriendo la Mañana con la doctora Nahuel Mercedes, que hoy trae al doctor Domingo Martínez, nefrólogo, que cada 15 días está con nosotros aquí abordando esa enfermedad que obviamente afecta al cuerpo. Vamos a colocar el teléfono antes de darle la bienvenida a los doctores, para que aquellas personas que tienen alguna pregunta lo puedan llamar para ir puntualmente a la pregunta, preguntar si tienen alguna situación, alguna duda con relación a este tema. Bienvenidos, doctores, a Abriendo la Mañana. Hola, don Dari, buenos días, Domingo. Se ve relajado el doctor Martínez. Siempre. Tiene mucha paz. Relax. Mucha información y mucha paz. Se ven que siempre. todas esas tarjetas están pagas y no hay problema, ¿eh? Fíjate, uno se ríe, como dice él. Pero es verdad. Pero es verdad. Gracias a Nahuel, al equipo de Abriendo las Mañanas, por permitirnos, a través de su plataforma, ¿verdad?, crear mayor impacto de conciencia desde el punto de vista de salud. En Hablemos de Salud, acompañado de una hermosa dama, Nahuel Mercedes. Gracias, Domingo, don Dari, Yuri, Danilza, gracias por acompañarnos en este su segmento. Recuerden que el objetivo principal es educar a la población en el sector salud. Y en esta oportunidad, y no menos importante, hablar de diabetes. Recuerden que yo soy médico oftalmólogo y le voy a hacer una breve cápsula de salud y de orientación al principio. Dos cosas. Uno, estamos enfrentando importantes partículas del polvo del Sahara. Todos han notado el cambio de clima, el calor. Y las recomendaciones más sanas hasta visitar el oftalmólogo son tomar bastante agua, no frotarse los ojos y utilizar gotas humectantes. Aquellos pacientes alérgicos, atópicos, que siempre tienen rinitis, alergia, que les rascan siempre los ojos, no frotárselos, es muy importante. Tomar mucha agua, les repito, y colocarse gotas humectantes. Si con esto los síntomas no mejoraran, entonces visitar a su oftalmólogo de cabecera. Estamos a las órdenes. De todos modos, por las distintas vías nos pueden contactar. Hoy tenemos un invitado, no sé, yo le denomino casi staff de Hablemos de Salud en Abriendo la Mañana, el doctor Domingo Martínez, quien nos trae una información importante, un tema acerca del paciente diabético que llega a complicarse con los riñones, nefropatía diabética. Totalmente de acuerdo. Cierto, donde nadie quiere llegar, es una condición controlable, ¿verdad? No transmisible, que va en aumento, tanto en pacientes jóvenes como de la tercera edad. Hoy en día estamos viendo la cantidad de pacientes diabéticos que están acudiendo a la consulta y que poquito a poco deteriora la salud del ser humano. Entonces el doctor nos va a dar una breve sinopsis de lo que es la diabetes, los números que hoy en día tenemos registrados con respecto a esta enfermedad y por qué no al final hablar de una complicación a la que nadie quiere llegar, que es la diálisis, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bienvenido, doctor. Gracias, Nahuel. Casi staff. Este es su espacio, yo hago lo que usted diga. Pero si bien es cierto, Nahuel, vamos a comenzar con números. Hablaba de aumento, hablaba de cifras. Y cuando nosotros buscamos para el 2014, hablábamos que a nivel mundial 422 millones de personas padecen de la enfermedad diabetes, de los cuales 62 millones solamente pertenece a las Américas, queriéndote decir que en el 1980 hablábamos de un promedio aproximadamente como de 108, 109 millones de personas que sufrían. Sin embargo, ya para el 2014 hemos podido ver cómo aumenta esa cifra. Mencionaba la diabetes como responsable número 1 de ceguera, claro. Totalmente de acuerdo, pero también es la responsable número 1 de amputaciones de miembros inferiores, también es responsable número 1 de enfermedades cardiovasculares y responsable de pacientes en diálisis. ¿Cuál es nuestra realidad en República Dominicana? Para el 2019, Nahuel, se hablaba, de acuerdo a la Organización Panamericana, de que en República Dominicana aproximadamente el 14% de los dominicanos son diabéticos. Y se hablaba de que aproximadamente un 10% de los dominicanos
estaban prediabéticos. Cuando buscamos unificar, para tener una idea del registro, hablamos que hay más de 2 millones de dominicanos que tienen esta enfermedad. ¿Diagnosticado? Diagnosticado. O sea que me imagino que quizás sea el mismo número que no están diagnosticados, que tienen síntomas y aún no acuden a la consulta. Totalmente de acuerdo. En Eso es grave, América, eso es grave. En las Américas hay una realidad y es que existe entre un 40 a un 50% de personas que son diabéticas y no lo saben. Alto. Quiero decirte que por cada diabético hay uno que no lo sabe. Se habla de que el ingreso diario de nuevos pacientes oscilan entre 20 a 30 personas, entran diario y son diagnosticados con esa enfermedad. Eso quiere decir que esa misma cantidad está en la calle y no lo sabe. En la edad pediátrica hablamos que en República Dominicana hay aproximadamente 500 millones de niños padeciendo esta enfermedad. ¿Sabe qué es lo más penoso? Que el 70% de los diabéticos están mal controlados. Y cuando hablamos de diabetes, obviamente hablamos de una enfermedad. Se clasifica diabetes tipo 1, que ese viene siendo genético desde el nacimiento, y a muy temprana edad, niños ya con 6 años, 12 años, 9 años, padecen y son diagnosticados con la diabetes. Sin embargo, aquí lo que hay es que no hay una producción suficiente de una hormona que se conoce como insulina. Ahora bien, mi estimada, en la diabetes tipo 2, el problema no es la producción de insulina, es que los pacientes producen la insulina, pero se produce una resistencia y hay dificultad, porque ¿cuál es la función de la insulina? Entrar el azúcar dentro de la sangre. Cuando eso no sucede, se produce una elevación de la misma que conlleva a una muerte prematura. Cuando hablamos prematura, hablamos de hombres, de mujeres que mueren antes de los 60 años. Vinculándola, como bien usted decía, con el riñón, anteriormente se llamaba nefropatía diabética, de hecho se usa ese término todavía, pero desde el 2012 hablamos de enfermedad renal diabética. Eso es porque antes de eso existía como un patrón que el paciente tenía que tener algún tipo de daño histológico, tenía que tener la presencia de proteínas en la sangre, en la orina, perdón, y sin embargo hoy se sabe que hay pacientes que no tienen esos síntomas clásicos y sin embargo cuando nosotros lo evaluamos, el paciente cae en un grado de deterioro de la enfermedad del riñón. Por ejemplo, doctor, aquellos que nos están viendo en este momento, nos escuchan por las distintas vías, ¿cómo saber que es diabético? Porque usted está hablando de una condición que se presenta cuando ya yo no conozco, cuando ha sido maltratada, ¿verdad? Un paciente que no se apega al tratamiento, que usted lo ve a diario, yo lo veo a diario en la consulta, pacientes jóvenes que no se apegan al tratamiento porque no reconocen la enfermedad. Entonces, aquel que está frente al televisor en este momento, nos está escuchando, ¿qué lo motiva o qué puede hacerle pensar en este diagnóstico? Empezando por los antecedentes, claro. Totalmente de acuerdo. Fíjate, hay familias que lastimosamente todos son diabéticos. Sin embargo, ¿cuáles son los síntomas que son cardinales para diagnosticar o sospechar que posiblemente sea diabético? Vamos, tomen nota, tomen nota. Una hambre que no se le quita. 2, una pérdida de peso significativa, aún con una buena alimentación. 3, el paciente que por alguna razón orina mucho y se levanta mucho a orinar. Y 4, ese paciente que presenta esa fatiga acompañada de una sudoración
que no es explicable. Principalmente, esos son los síntomas que nos orientan en el consultorio de que posiblemente esa paciente, ese paciente esté cursando con una enfermedad diabética. Ahora bien, si es enfermedad renal diabética, claro está que para que lleve ese nombre y ese apellido debe de haber un daño renal y la responsable debe ser la diabetes. El problema es que la diabetes por sí sola es un factor de progresión, es un factor de riesgo de la enfermedad renal crónica terminal en diálisis. Ahora bien, mientras más descompensado esté, más se acelera las complicaciones. Llegar hasta ahí, donde usted, como especialista en nefrología, el especialista que tiene que ver con los riñones, ¿es sinónimo de que estoy en la etapa final de mi enfermedad? ¿Es un apellido de condena a que ya llegué como diabético a esta complicación renal y ya no hay mucho que hacer? ¿Qué opinión le merece? Porque ese es su mayor número de pacientes por su especialidad. Mira, fíjate, Nahuel, si bien es cierto, un 50 a un 60% de los pacientes que se cuidan, que son diabéticos, no progresan a una enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, cuando el paciente se mantiene descompensado, es casi seguro que 100% van a desarrollar una insuficiencia renal crónica terminal en diálisis, acordando de que hay factores genéticos que aún teniendo el tratamiento que lleva, el cuidado que lleva, por condiciones genéticas, va a progresar. El diabético inmediatamente que sea diagnosticado debe de visitar un nefrólogo. Y obviamente, dependiendo en la enfermedad que cae, porque la enfermedad renal crónica se clasifican en 5 grados. 1, 2, 3, 4 y 5, que es el que lleva el paciente en diálisis. Que me la va a clasificar luego de que hay una llamada en el estudio, me comentan. Por favor, a ver. Amén. Muy buenos días. No se oye, es ruido del teléfono. Hola, muy buenos días. Abriendo la mañana. ¿Aló? Hola. Le escuchamos, dama. Hola. ¿Eh? Le escuchamos. Ah, bueno. Que tengo un hermano, le habla Delfino de los Flyers de aquí, del kilómetro 10 de las Américas, que tengo un hermano que es diabético, ve cómo le puedo controlar la diabetes. A ver, muy bien, la escuchamos, doctor. Fíjate, es importante que el paciente diabético, lo primero es que acepte la enfermedad. Terrero mencionaba algo, y es que la mayoría de los pacientes diabéticos entienden que la insulina lo mata. Sin embargo, no, es por la falta de conocimiento. Ese paciente debe ser visto que es diabético por su diabetólogo, endocrinólogo, y debe de ser visto, ¿por qué? Por su nefrólogo. El medicamento o el tratamiento va a depender en el grado que se encuentre la enfermedad. Excelente, ojalá se haya contestado la pregunta de la señora que nos llamó. Hay otra llamada, tengo entendido. Buenos días, abriendo la mañana. Hola. Buenos días. Hola, dama, buenos días. Su pregunta, por favor. Mi pregunta es, mi mamá es diabética. ¿Qué riesgo yo tengo para... ¿Qué riesgo tengo y cuál debo de tomar para no contraer la enfermedad? Gracias, dama. Eso es como prevención, ¿no? Sí. Ya que tengo a mi mamá diabética, ¿qué hago? Fíjate, es necesario hacerle saber a la población que la diabetes se hereda. Y si tiene un padre de primer grado, o sea, un familiar de primer grado, es importante un chequeo preventivo. Obviamente, la dieta, el hacer ejercicio, es parte del tratamiento.
Ya no es como antes, ella que está en su casa, si su mamá es diabética, lo más seguro que tenga un glucómetro y que de vez en cuando se mida el azúcar y si está por encima de 100, debe de buscar la ayuda. Doctor, ¿ve por qué le dije que usted es casi está abriendo la mañana? Hablemos de eso. Le hay otra llamada. Vamos a escuchar. Buenos días, abriendo la mañana. ¿Se cayó? Bueno, doctor, entonces usted nos clasificaba la enfermedad renal. Vamos a hacerlo un poquito breve para que al final nos dé sus contactos, dónde lo podemos localizar, para irnos a una pausa y continuar con el programa de Abriendo la Mañana. Excelente. Hablábamos de que la enfermedad renal crónica se clasifican en 5 grados, del 1 al 5, siendo el 5 la terminal. Entonces, es importante que todo el diabético entienda que debería de hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio diario, debe de controlar el azúcar, los carbohidratos, debe de tener una evaluación por un cardiólogo y por un nefrólogo. ¿Y el oftalmólogo? ¿Por qué que no van a chequearse los ojos? Ahí voy. Una de las causas, número 1. Porque soy yo quien me doy cuenta muchas veces, porque la retina me dice que hay algo en ese cuerpo que no está bien. Totalmente de acuerdo. Nosotros que creemos en la medicina integrada, por ejemplo, es fundamental que el paciente diabético y el paciente hipertenso visite, aunque sea de forma voluntaria, un oftalmólogo para un fondo de ojo. Excelente. Sus contactos, doctor, para culminar el segmento, rapidito, vamos a ver. Me pueden contactar en las redes, @Dr. Domingo Martínez, al 829-340-1381 y estamos en la clínica Dr. Rodríguez Santos y Divina Misericordia. Un honor compartir una vez más en este su espacio, Hablemos de Salud, con el doctor Domingo Martínez, casi staff. Vamos a una pausa, en breve regresamos con todo el contenido que resta Abriendo la Mañana. Un placer.